sublime. Del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor y del Espíritu Santo esté con ustedes. Buenas tardes, mucho gusto. El Señor nos concede hoy este don, este regalo, de estar en su presencia a través de su palabra, a través de su Eucaristía, a través de su amor. Es día de oración, este momento es de oración para pedir a Dios por tantos problemas, tantas necesidades. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce todo. Es el buen pastor, como se proclama, y el buen pastor conoce sus ovejas, sabe las que están heridas, las que están dañadas. Pero vamos a suplicarle que tenga piedad de nosotros, nos bendiga, nos ayude y que nuestro hogar sea bendecido por su bendita mano, cuidando nuestro rebaño, que es el rebaño de Cristo. El Señor esté con ustedes. Iniciemos poniéndonos en la presencia de Dios, pidiéndole que nos purifique de todo pecado, que limpie nuestra conciencia, que nos ayude a concentrarnos para alabarlo y bendecirlo, ofreciéndole el Padre bueno a Jesús nuestro Salvador. Por eso, Padre, en nombre de Cristo Jesús te pedimos, nos absuelvas, nos perdones y los limpies de todo pecado. Recurrimos a ti con mucha fe y alegría, diciéndote: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Junto con los ángeles damos gloria a Dios. Los ángeles bendicen a Dios. Los ángeles tienen el ministerio de alabar y bendecir continuamente a Dios. Nosotros unimos a sus voces cantando: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra al hombre que ama el Señor, al hombre que ama el Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, por tu amor.
Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra al hombre que ama el Señor, al hombre que ama el Señor. Señor Jesús, Cordero de Dios, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú eres el Salvador. Con el Espíritu Santo en la unidad. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra al hombre que ama el Señor, al hombre que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Cuarto domingo de Pascua, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 3 de mayo del 2020. Buenas noches. Queridos hermanos en Cristo y María, nos encontramos en el cuarto domingo de Pascua y este es el domingo del buen pastor. Cristo se autodefine como buen pastor que da la vida por sus ovejas, para que éstas tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy la Iglesia reza por los sacerdotes. Hoy más que nunca es urgente orar al buen pastor por las vocaciones, por las que hay y para que surjan vocaciones del seno de nuestras familias. Con el gozo de sabernos acompañados por Jesús, recibamos con alegría a nuestro celebrante. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro pregona que Dios constituyó a Jesús Señor y Mesías. Reconocer a Jesús muerto y resucitado como Señor y Mesías lleva a la conversión de fe en Él y al bautismo en su nombre. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiere llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los incitaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El mensaje central de esta lectura, en la predicación de Pedro el día de Pentecostés, es cuando la gente le pregunta, al saber ellos que han sido culpables de la muerte de Jesús, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pedro les indica, en primer lugar, conviértanse. Segundo, bautícense. Y tercero, pónganse a salvo de este mundo corrompido. 3 cosas le pide Pedro para que queden perdonados: conviértanse, bautícense y apártense de este mundo perverso, corrompido, que ofende a Dios. Démosle respuesta a la palabra escuchada diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor,
nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas obscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. En su primera carta, San Pedro nos recuerda que hemos sido salvados por Cristo Jesús. Por sus llagas hemos sido curados, pero se vale de la figura del buen pastor. Andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus ovejas. Caminemos tras sus huellas, aunque a veces sean de sufrimiento y dolor. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos preparamos así a escuchar el Evangelio, después de escuchar cómo Pedro nos invita a sufrir por Cristo, ya que somos sus ovejas, y con Él un día entrar a su reino y a su redil que Él tiene preparado para nosotros. El Señor bendiga tu mente y tu corazón, y tu boca para proclamar aleluya, aleluya. al Señor, aleluya, 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 a ti, Jesús. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 a ti, Jesús. En la tercera lectura del Santo Evangelio según San Juan, yo soy la puerta de las ovejas. El texto de San Juan, que a continuación escucharemos, denuncia a los pastores que no entran por la puerta del aprisco,
ladrones y falsos pastores, y destaca que el buen pastor conoce y llama por su nombre a sus ovejas y va caminando delante de ellas. Cristo es la puerta por donde entramos a la salvación y a la vida. Pongamos atención a este bello mensaje, pero antes entonemos el aleluya. El Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrán entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Estamos en este cuarto domingo de Pascua. Estamos en nuestra casa. Pidámosle al Señor que nos ilumine. Pidámosle a Jesús que nos cubra con su sangre. Que el demonio no venga a perturbarnos. Que el demonio no venga a distraernos. Ya que hoy en este día, en su liturgia, nos transmite algo muy necesario. Algo muy importante en nuestra vida en estos tiempos que estamos viviendo, de desolación, de tristeza, de desamparo, de preocupación, de nerviosismo. Cae la palabra de Dios maravillosamente hoy sobre nosotros. El Señor tiene todo preparado. Su liturgia, su palabra viene a nosotros de una manera muy maravillosa. Que el Espíritu Santo nos ayude a captar y a comprender y a vivir más que todo lo que el Señor nos dice y nos enseña en esta liturgia. La lectura de este día nos hablan de Jesús. La primera, segunda y la tercera hablan de Jesús, pero también nos hablan a nosotros y nos tratan como ovejas. Si nos fijamos muy bien, son muchas las veces que en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos compara a nosotros, los seres humanos, con las ovejas. Y ciertamente la oveja es un animal que abunda en toda la zona habitada por el pueblo hebreo. Israel es un lugar de muchos ganados de ovejas. De hecho, muchos de los hebreos eran pastores, pero hemos de suponer que también había otros animales domésticos con los cuales podía compararnos, como por ejemplo el perro, había el gato, o algunos animales de carga como el burro o el camello, pero también había aves de muchas clases. Entonces, ¿por qué Jesús nos compara y nos habla de que somos sus ovejas? Cabe entonces preguntarnos, ¿por qué insiste tanto en compararnos con las ovejas? Se ve esto mucho en los salmos,
El Salmo 23 que acabamos de rezar es del rey David, que existió 8 siglos atrás de Jesús. Y trataba a su pueblo, lo pone como un rebaño y a Dios como un pastor. Y muchos puntos y muchos versículos de la Biblia nos hablan precisamente de ello, de que Dios es un buen pastor y que nosotros debemos ser sus buenas ovejas. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, el comportamiento de la oveja resulta prácticamente desconocido. No conocemos a las ovejitas, esto es a las borreguitas. No tenemos el contacto. En nuestra ciudad, pues no tenemos esos animales, solamente en el campo. Puede ser que hayamos podido ver algo sobre esto ya en películas, ya en televisión, ya en internet, y conocemos esos animalitos. Resulta interesante entonces adentrarse en ciertos detalles sobre este dulce animal para ver cuánto nos quiere el Señor. Al compararnos una y otra vez con las ovejas y al definirse Él como el buen pastor. Empecemos. La oveja es un animal frágil. Se ve tan gordita cuando tiene lana, pero apenas le esquilan y se nota su delgadez, su fragilidad. Además, es un animal dependiente, no se vale por sí mismo, depende totalmente de su pastor. Por cierto, no de cualquier pastor, sino de su pastor. Es un animalito incapaz que con sus tiesas y débiles patitas no puede siquiera treparse a las piernas del pastor. Necesita que éste la tome y la suba. No así el perro, no así el gato, que de un brinco se suben. En cambio, la borreguita ni siquiera tiene esa fuerza. Es además un animal dependiente. No se vale por sí sola. Depende totalmente de su pastor. Por cierto, no de cualquier pastor, sino de su pastor. Si se queda ensartada un día en una cerca, en una zarza, no puede salirse por sí sola. Necesita que el pastor vaya y la rescate. Otro detalle importante es que la oveja anda en rebaño, no puede andar sola. Si llegara a quedarse sola, no es capaz de defenderse. No tiene capacidad de defenderse más que correr. Es fácil presa del lobo y de otros animales feroces. Su dependencia del pastor lo hace ser muy obediente y muy atenta a su voz y a la dirección de su pastor. Y es lo que vemos a las ovejitas. Su dependencia de su pastor le hace ser obediente y muy atenta a la voz de éste y a la dirección que él le da. No obedece la voz de cualquier pastor, sino que atiende solo a la de su pastor. Y de esto tengo yo experiencia. Una señora que vivía aquí derecho, ya murió. Tenía un ranchito en Pesquería y venía a misa. Yo venía aquí a misa en 1970 y venía a misa y me dijo: padre, quiero regalarle una borreguita. Y me llevó, pusimos de acuerdo, me llevó un día a las 1 o 2 de la tarde a Pesquería para traerme mi borreguita. Llegamos al rancho, ahí en Pesquería, chica, y sí, estaban las borreguitas, como unas 50 borreguitas, bajo un árbol, la sombra de un árbol. Y cuando llegamos en camioneta se pararon las borreguitas. Me dice: no está el pastor, anda en Monterrey,
pero mire esa que está paradita, esa está muy bonita, está gordita, le va a servir. Dije, sí, ahorita la tomo, la agarro y nos vamos. Apenas di un paso, levantaron las orejitas. Di otro paso y comenzaron a moverse. Ya di 2, 3 pasos y a correr todas por todos lados. Corre y corre asustadas. Eran como las 2 de la tarde. Me dieron las 6 corriendo, esperando pescarla. Todo aterrado, todo sudado. Y nunca pesqué la ovejita. A las 6 llegó el pastor y ya le dijo a la señora que andamos haciendo. Le chifló, se vinieron las borreguitas, las metió en el corral. Dijo, ¿cuál quiere? Le dije, esa. La agarró, aquí está. Por eso es cierto. Es cierto lo que estoy diciendo. El pastor lleva a veces a pastar a sus ovejas, guiándolas con una sola vara alta, que se llama cayado. A veces la reúne en un espacio cercado, llamado redil o aprisco. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor al compararnos con las ovejas? ¿Y qué nos quiere decir al definirse Él como el buen pastor? El Señor nos dice que Él es el mejor de los pastores, pues Él da la vida, como de hecho lo dio, por sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen y escuchan su voz. Nos dice también que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Y las ovejas desconocen su voz. Nosotros somos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, ovejas del Señor. Quiere decir que somos también frágiles, aunque la mayoría de las veces nos creemos muy fuertes y muy capaces. Somos, por lo tanto, dependientes del Señor. Y tal como las ovejas, tampoco nos valemos por nosotros mismos. Ejemplo, ahorita hay mucha gente muy asustada, hay mucha gente temerosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Se va a acabar el trabajo, no hay dinero. Y si nos toca la enfermedad, ¿a dónde vamos? Temor, miedo, fragilidad. ¿Cuántas veces no nos sucede esto? Y nos sucede también que nos enredamos en nuestra vida espiritual o en la vida material. ¿Y quién puede desenredarnos? ¿Quién puede sacarnos de la zarza o de la cerca en que estamos atrapados? Bien lo sabemos, necesitamos el buen pastor. Apenas viene una desgracia, apenas se nos anuncia cáncer. Ay, Dios mío, ay, sálvame, Señor, sáname, Señor, te prometo, Señor. Me despide del trabajo. Ay, Señor, ayuda. Y siempre queremos y dependemos del Señor. Y Él nos busca, nos rescata, nos cura y nos coloca sobre sus hombros, igual que a la oveja perdida, para llevarnos al redil. De sus 100 ovejas, deja las 99 ovejas seguras en el aprisco y sale a buscar a la perdida, como dice el canto. Eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas y amante cuidó. ¿Cuántas veces nos ha hecho esto el Señor con nosotros, con cada uno de nosotros, cada vez que nos escapamos del redil o que nos desviamos del camino del Señor? Cuando Jesús nos compara con las ovejas, Él se compara con el buen pastor. Es la imagen que conocemos mejor. Pero Jesús también nos ha dicho, yo soy la puerta de las ovejas. Dos comparaciones. Jesús se pone como el pastor y se pone como la puerta, para comprender que nos quiere decir el Señor cuando se compara con el portal de las ovejas. Hay que imaginar cómo eran esos rediles en que los pastores colocaban a sus ovejas para cuidarlas. Tenían unos corrales hechos de muros de piedras bastante altos. No había manera de brincarlos, solo había un portal, una entrada. Ahí se necesitaba el pastor para impedir que entrara alguna fiera o algún bandido. Por eso Jesús agrega, yo soy la puerta. Quien entre encontrará pastos,
El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La oveja que entra por la puerta, que es Jesús, estará bien alimentada y cuidada por Él. Pero el ladrón, ese que se trepa por la pared del corral o se mete por medio del rebaño, viene a matar, a robar, a destruir. Y Jesús identifica a estos ladrones y bandidos. En su tiempo eran los fariseos que se oponían a Jesús, el Mesías enviado de Dios, siempre atacándolo, desprestigiándolo, poniéndolo mal. Pero ¿quiénes son ahora los bandidos y los ladrones? ¿Quiénes son los que hablan a las ovejas para confundirlas? Hay que ubicarlas para no obedecer la voz de los ladrones y ovejas. De esto nos habla el Señor en el Evangelio de hoy. Son los que no entran por la puerta de redil, sino que saltan por un lado de la cerca y tratan de engañarnos, simulando ser pastores para llevarse a las ovejas. Esos falsos pastores son todos los falsos maestros que confunden, pues no hablan, pues nos hablan tratando de imitar al buen pastor con enseñanzas falsas que parecen verdaderas para sacarnos del redil, para sacarnos de la iglesia, para hacernos perder la fe que nos enseña nuestro pastor. Algunos se pueden identificar sin problema porque se oponen directamente a Dios. Unos son ateos o más recientemente han aparecido unos más agresivos que son los antiateos. Pero hay otras veces más traicioneros que si logran engañar a algunas ovejas, estas llegan a perderse. Por ejemplo, aquellos que dicen que da lo mismo cualquier religión, que no hay que aceptar lo que dice la iglesia que Jesús fundó. Esto es como decir que se puede estar en cualquier rebaño o se puede estar solo por allí lejos del rebaño de Jesús. Aquellos que difunden por televisión, por internet, por el cine, por libros, cuestiones que parecen verdaderas, pero que son errores. Todos los errores y herejías modernas, contenidas, por ejemplo, en ese amasijo de falsedades que es la New Age o Nueva Era. Otros son aquellos que quieren cambiar el matrimonio de un hombre y una mujer por unión entre personas del mismo sexo y le dicen al rebaño que no aceptar estas uniones es estar contra las personas con tendencias homosexuales y liberales. Otros quieren instaurar una supuesta educación sexual, por lo que pretende es enseñarles prácticas sexuales de cualquier tipo a nuestros niños pequeños. Ahorita estaba escuchando o viendo cómo en México, en la capital, se estaba presentando por internet un programa de educación sexual de hombre con hombre, el Día del Niño, para enseñarles y hacerles ver que es lo más grandioso y es lo más liberal, hacer lo que Dios quiere, según ellos. Otros son aquellos que dicen que no hay que confesarse con el sacerdote, que es un pecador igual o peor que el que se va a confesar. Otros son aquellos que manipulan a las ovejas usando la mentira para engañarlas. Además hablan de la justicia para establecer tiranías y de paso estimulan odios, violencia y muertes. A los predicadores de esos errores se refiere Jesús en el Evangelio de hoy, que no entran por la puerta de redil, sino que saltan por el otro lado. El ladrón solamente viene a robar, a matar y a destruir. Mis ovejas desconocen su voz. A un extraño mis ovejas no le seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Cuidado con las voces extrañas. Cuidado con confundirse con la voz del buen pastor. Se parecen, pero no son.
Nosotros y los que nos enseñen deben entrar por la puerta del redil. ¿Qué es la puerta? Es Jesucristo mismo, pues en este pasaje también se identifica como la puerta del sitio donde guardan a sus ovejas. Para entrar al sitio donde el pastor guarda sus ovejas, tenemos que entrar por esa puerta que es Cristo mismo, y todo lo que es Cristo y nos ha dejado su gracia, su iglesia, sus sacramentos, sus enseñanzas. No podemos inventarnos otras puertas sin saltar por la cerca del redil ni escuchar a los que han entrado así, pues esos son unos falsos pastores, unos ladrones. Ojo, pues, que los bandidos son muchísimos y abundan hoy en nuestro mundo, en nuestra colonia, en nuestra tierra. Quiere decir que no podemos andar solos como ovejas descarriadas, tales como dice San Pablo en la segunda lectura, pues corremos el riesgo de ser devorados por los lobos que están siempre al acecho. Tenemos que reconocernos dependientes, totalmente dependientes de Dios, como son las ovejas de su pastor. Así como ellas podemos ser totalmente obedientes a la voz y a la voluntad de nuestro pastor, Jesucristo, el buen pastor. San Pedro vuelve a insistirnos en su segunda carta que hemos escuchado hoy sobre el valor del sufrimiento, y nos dice que imitemos a Cristo sufriente, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen por hacer el bien. Es cosa agradable a los ojos de Dios. Cristo nos dejó su ejemplo y debemos seguir sus huellas, aún en el sufrimiento injusto, aquel que pueda venirnos para hacer el bien. El salmo de hoy, pues, es uno de los salmos favoritos de los cristianos desde el principio de la Iglesia. Es el salmo del buen pastor, el cual abunda en muchos detalles sobre el buen pastor y nosotros sus ovejas. Hemos dicho que la oveja confía plenamente en su pastor. Por eso, aunque pasemos por cañadas oscuras, aunque pasemos por dificultades, por adversidades, aunque pasemos por epidemias, por contrariedades, nada temamos, porque nuestro pastor va con nosotros. Su vara y su cayado nos da seguridad. Él nos hace reposar en verdes praderas y nos conduce a fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas. Todo esto hemos repetido en el Salmo y podemos repetirlo a lo largo del día como una oración muy útil a nuestra vida espiritual. La primera frase de este Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Que el Señor haya dejado en nosotros una pequeña enseñanza y sobre todo una decisión de seguir al buen pastor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y resucitó el tercer día y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unámonos en oración confiada a Dios, nuestro Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo y nos envía el Espíritu Santo para iluminar nuestro camino pascual. Y pidámosle que nos ayude a través de su palabra y de los sacramentos a ser verdaderos testigos de la resurrección de su Hijo, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. El apóstol Pedro nos invita a la conversión, a arrepentirnos para pedir el perdón de los pecados y así ponernos a salvo de este mundo corrompido. Ayúdanos, Señor, a vivir la alegría de la gracia por el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. San Pedro nos exhorta a soportar con paciencia los sufrimientos, a seguir las huellas de Cristo para así volver al pastor y guardián de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares y amigos que se encuentran enfermos o sufren de alguna crisis material, moral o espiritual, que sepamos ayudarles a descubrir tu presencia en sus vidas, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. Cristo nos invita a reconocer su voz y seguirlo, porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Guíanos, Señor, como iglesia para tener tu vida divina en abundancia, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. Cristo, Señor nuestro, ayúdanos y guíanos para seguir siempre tu luz, así aprovechar día a día el regalo de tu gracia en nuestros corazones y siguiéndote siempre como buen pastor. Aleluya. Aleluya. Así terminamos esta primera parte de la misa y pasamos a ofrecer el pan y el vino. Señor, te doy mi persona y todo lo que tengo. Encuentro mi alegría en alabarte, mi vida pongo en tus manos. En cada cosa, Señor, tu gloria puedo ver. Con el corazón me entrego hoy a ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo. Mi corazón te entrego hoy para siempre, te alabaré. No, nada puede ser que mejor que saber que tú eres el camino. Sin tu amor mi vida estaría perdida, Señor, pero tú reinas en mi corazón. Señor, te doy mi persona y todo lo que tengo. Encuentro mi alegría en alabarte, mi vida pongo en tus manos. En cada cosa, Señor, tu gloria puedo ver. Con el corazón me entrego hoy a ti. Orar para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria
Así sea, concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con la efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres santo, Dios del universo. Santo, eres santo, Dios del universo. Cielos y tierra están llenos de tu gloria, y con los ángeles cantamos: Santo, eres santo, Dios del universo. Santo, eres santo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo a ti, Señor, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus santas y venerables manos. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Bendito seas, Señor, alabado seas por siempre. Te adoro, te bendigo. Del mismo modo, tomó aquella noche el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, probamos tu resurrección. Ven, Señor. Vive Jesús, el Señor.
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Fortalece a todos los cristianos, que sean ovejas obedientes, sumisas a ti, Señor. Que todos seamos, Señor, verdaderamente dependientes de ti, conociendo la realidad que somos frágiles, que somos débiles, que no podemos. Haznos ver, Señor, que tú viniste para fortalecernos. Que con el apóstol Pablo digamos, todo lo puedo en aquel que me conforta, que es el buen pastor. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, los obispos auxiliares, los sacerdotes y diáconos que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos difuntos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Pedimos por todos los que han muerto, Señor, a causa de esta epidemia, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país, en todo el continente, en todo el mundo. ¿Cuántos han muerto, Señor? Muchos, Señor. Sabemos que los números no son exactos, pero tú sabes cuántos has llamado a tu presencia. Perdónale sus pecados, recuerda su fe a los partícipes de tu gozo. Dadle, Señor, el eterno descanso. Brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Así sea. Ten misericordia de todos nosotros. Bendícenos, Señor. Bendice cada familia. Bendice cada hogar. Bendice cada salario. Bendícele su dinero. Multiplícaselo, Señor. Que nunca falte lo necesario en su vida. No solamente en el aspecto material, sino también sentimental y afectivo. Que sepan soportarse, comprenderse, ayudarse, sobrellevarse el uno al otro, sufriendo con Cristo y por Cristo. Padre bueno, bendice a cada familia, especialmente a aquellos que están desesperados, aquellos que están renegando, aquellos que están dudando de ti. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, Santa María Goretti, nuestra patrona, los santos apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminada nuestra oración eucarística, ofreciéndole al Padre a Jesús, nos atrevemos a pedirle que nos bendiga, que nunca falte el pan en nuestra mesa. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre. venga tu reino y Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona
nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, con una inclinación nos damos un fraternal saludo de paz. La paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, hecho pan y alimento por nosotros. Es el buen pastor que quiere estar con sus ovejas, sanándolas, curándolas, bendiciéndolas, acariciándolas, porque nos ama. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda a todos a la vida eterna. ¿Pueden pasar? Pasar aquí para comulgar. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, que sus dolores, yo soy su Dios. Jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, que
sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Queridos hermanos, vamos a recitar la oración del Santo Padre Francisco ante la enfermedad del COVID-19. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo mexicano, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre vuestro hogar, sobre vuestras necesidades, sobre vuestra economía o sobre vuestro trabajo y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, podemos ir en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches, que descansen. Igualmente. Toda la tierra te alabe el Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe el Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios, ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios.
ha vencido, el Cordero ha triunfado con armas